Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión Tendones, Músculos y Deporte. Comenzamos con el doctor Jonathan Baker, enfoque en patología tendinosa. Gracias. Hello. Muchas gracias, es un honor estar aquí para hablar con ustedes. Voy a estar hablando en esta primera charla justamente las imágenes de los trastornos tendinosos. Hoy cubriremos lo siguiente: la estructura y la función tendinosa. Vamos a revisar la anatomía, vamos a ver cuál es la apariencia o el aspecto normal y luego ver algunos ejemplos y casos de patologías, degeneración, traumatismo, trastornos de los tejidos y también las enfermedades neoplásicas y proliferativas. ¿Cuál es la anatomía de los tendones? 70% agua y 30% masa seca. La mayoría de esa masa seca es colágeno tipo 1. Con este colágeno tenemos también células tendinosas que podemos ver aquí acá por estas flechitas negras, y el tendón es básicamente acelular y está compuesto por estas fibras de colágeno en paralelo al eje largo del tendón y están unidas por la elastina. Esta organización le da a los tendones justamente esa fuerza tensil y es responsable de su aspecto en imágenes. Por eso los tendones parecen fibrilares, ecogénicos en la ecografía, porque no tienen muchos protones móviles y por lo tanto tienen un aspecto hipointenso en la resonancia. Ahora, cuando consideramos al tendón, tenemos que también verlo en un contexto más amplio, porque no opera aisladamente, es parte de la unidad músculo-tendón-hueso. Tenemos aquí una porción extramuscular de cualquier tendón, en este caso es el Aquiles, pero el tendón se forma primero en el músculo. En esa unión, el tendón se inserta en el hueso, donde las fibras entonces se combinan con el periósteo. Ahora, cuando vemos aquí el punto más débil de la unidad, es justamente esa unión miotendinosa. En el Aquiles, el sitio de lesión está en ese músculo, en esa unión. Pero cuando hay una enfermedad tendinosa, el punto, digamos, débil en el adulto es el tendón, o sea que si ya hay una lesión preexistente, vemos ese desgarro tendinoso. En la anatomía pediátrica es un poco diferente porque los cartílagos de crecimiento siguen abiertos. El punto entonces débil en un niño sería el cartílago en sí, porque el músculo y el tendón son más fuertes que el cartílago, y aquí vemos que el tríceps se inserta en una porción osificada pequeña del olecranón y vemos una pieza cartilaginosa más importante. Si hay un traumatismo agudo, vemos una fractura por avulsión en un niño en vez de un desgarro entonces tendinoso, o bien otro tema con el músculo. La anatomía tendinosa, bueno, tienen una tasa metabólica muy baja y un suministro sanguíneo también bajo. Generalmente es en la unión miotendinosa y en la unión osteotendinosa. Y muchos de los nutrientes vienen de la difusión, o sea, de el líquido de la vaina tendinosa o paratenón. Las lesiones se dan más bien en estas porciones hipovasculares del tendón que llamamos justamente la zona crítica o divisoria, watershed. En el Aquiles serían 4 o 6 centímetros por encima del calcáneo, y en el tendón supraespinoso sería en la superficie anterior. En estas ubicaciones, las lesiones repetitivas crónicas causan daño que pronto se consolida y la reparación nunca es tan fuerte como la de un tendón normal. Terminología. Cuando hablamos de los trastornos, tenemos la tendinopatía, que es un término clínico para lo que sería el dolor y la disfunción tendinosa. La tendinosis son los cambios degenerativos en el tendón. En el tendón sí que vemos según la histología o en las imágenes. Muchos utilizan ambos términos de manera intercambiable. También tenemos trastornos inflamatorios de los tejidos alrededor del tendón. Algunos, como por ejemplo el Aquiles o el de la rótula, tienen paratendonitis, que sería la inflamación del paratenón, y así es así cuando se inflama. Otros que están a través de los túneles fibróticos, como en la mano, en la muñeca, que también tienen vainas que se inflaman y lo llamamos tenosinovitis.
Ahora bien, ¿cómo se ven los tendones normales bajo imagen? La morfología es muy importante, hay diferentes ejemplos de lo que sería normal. Bueno, debería ser con márgenes importantes, como los vemos aquí. Este es el tendón de Aquiles, que tiene unos márgenes bien definidos de manera anterior, y tenemos también almohadilla grasa. Están bien marginados y lo podemos también una ventana de tejido blando en la tomografía, porque tiene una atenuación más elevada que los músculos. También tienen un grosor uniforme en toda su longitud. Si cambia entonces ese grosor, se lo nota. Aquí vemos su inserción cerca del radio proximal y ese cogénico, que es lo que se espera bajo ecografía. Y debe ser también redondeado o bien oval en el eje corto, como podemos ver en pantalla. También evaluamos, generalmente con resonancia, pero la ecografía es muy interesante para ver los superficiales y podemos hacer una evaluación dinámica de los mismos. Al evaluar entonces el bíceps distal podemos empezar con un abordaje anterior, donde podemos ver bastante bien el tendón bíceps, y pasamos una ventana medial donde vemos el braquial como acústica, con una mejor imagen de las fibras tendinosas, con una posición más cercana del transductor. Podemos hacer también una evaluación dinámica de los tendones, o sea que queremos ver cuál es el bíceps distal, su inserción. Y volvemos atrás un minutito, por favor. No sé si puedo pasarles el video, pero en ese video, aquí lo vemos, podemos observar el bíceps y cómo se inserta en el radio distal. Estamos evaluando en tiempo real desde un abordaje posterior del radio y cúbito. Esto es lo que nos da justamente estas imágenes, esa posibilidad. Los tendones normales, cuando hablamos justamente de la morfología normal, no queremos concentrarnos demasiado en la intensidad de la señal. Hay muchos motivos por los cuales esta puede cambiar. Aquí observamos lo que serían estos normales tendones con un aspecto hipointenso, pero a medida que hacemos la curva con respecto al eje Z, hay un aspecto hiperintenso. Y estamos hablando de un tendón normal. Y lo mismo con los desgarros del manguito rotador. Los vemos hiperintensos y cuando hacemos justamente esa curva hacia la tuberosidad mayor, pero es un motivo por los cuales esa señal y la intensidad pueden cambiar. En vez de intensidad de señal, queremos más bien concentrarnos en la morfología, como ya mencioné. Aquí hay un caso de un hombre de 74 años con dolor en el hombro, y esta es una resonancia. Podemos ver un tendón anormal. Vemos un engrosamiento, un aspecto heterogéneo al supra e infraespinoso en todo ese curso. No hay ninguna disrupción fibrosa, y eso es un aspecto típico de la tendinopatía. Utilizamos este término de manera intercambiable con tendinosis para ver la degeneración del tendón. Vemos también esto con la edad, con el sobreuso, pero también con enfermedades sistémicas como una disfunción renal y diabetes. Cuando observamos histológicamente a este tipo de tendón con tendinopatía, hay muchos cambios histológicos ya descriptos, pero la lesión clave que vemos se llama hiperplasia angiofibroblastica, o sea que tenemos proliferación de vasos sanguíneos y fibroblastos en un tendón degenerado, pero no hay células inflamatorias por lo general, entonces nos alejamos del término tendinitis. Bueno, otros ejemplos de tendinopatía bajo imágenes. Aquí a la izquierda tenemos un paciente con codo de tenista, es demasiado heterogéneo y demasiado grueso. A la derecha un paciente con un dolor del tobillo medial, es demasiado delgado, atenuado comparado con lo que sería el flexio digitorum, y otros debería ser el doble del tamaño, y esto es típico de la tendinopatía. Una vista de eje largo del Aquiles, el calcáneo a la derecha, y hacia proximal las fibras del Aquiles son normales, ecogénicas. Hacia distal las fibras se ven más engrosadas e hipoecoicas. Esta es la zona de divisoria, watershed, 4 o 6 centímetros por encima del calcáneo, donde justamente el tendón se ve anormal. Otro caso, una mujer de 68 años con dolor justamente en el hombro, con un desgarro del manguito. Vemos una zona
con donde está el desgarro. No queda muy claro si era un desgarro de espesor total o parcial, por lo tanto utilizamos la presión del transductor para separar las fibras y confirmar la presencia de ese desgarro. Bueno, decimos que los tendones normales no se desgarran, pero ¿qué pasa cuando hay una carga aguda? Entonces esto debilita el tendón. Hacemos imágenes por varios motivos, porque queremos responder a la pregunta si tenemos un desgarro de espesor completo o parcial. Queremos hablar también de la calidad del tendón. A la izquierda tenemos uno que es parcial del Aquiles, con algunas fibras intactas. A la derecha tenemos un desgarro de espesor total con tendinopatía, y donde está la inserción tendinosa. Este tendón se tendrá que hacer un detrito antes de eso, por supuesto, desde el punto de vista del cirujano. Esta es una resonancia, y cuando vemos entonces este desgarro, queremos tener una visión octogonal de eje largo para evaluar justamente si hay una brecha tendinosa. Y la retracción es importante. Acá hay dos pacientes distintos con estos desgarros del bíceps distal. A la izquierda vemos un paciente que de hecho tiene una retracción severa del bíceps y músculo, porque justamente hay una fibrosis y hay desgarro. A la derecha también hay un desgarro del bíceps, pero no hay retracción porque está intacta la inserción. Bueno, esta información y la diferencia de tratamiento es importante, porque el cirujano tiene que planificar dónde y durante cuánto tiempo y cuánta atención para el reparo. Cuando vemos un desgarro tendinoso, ya sea en la rodilla o en el tobillo, porque los hacemos por lo general con una vista especial, si identificamos esto, le pedimos al técnico que reposicione la porción para evaluar esa brecha y buscar atrofia muscular. Aquí vemos un caso de un paciente con una lesión en el tendón de Aquiles bajo ecografía, y vemos una zona hipoecoica en el tendón. Hay una disrupción de algunas de las fibras por lo menos, y si no queda muy claro si es un desgarro de espesor total, podemos utilizar la presión del transductor o hacer una maniobra pasiva para separar esos desgarros completos o parciales. Hicimos una dorsiflexión pasiva del pie y confirmamos que era un desgarro de espesor completo. Veamos otro ejemplo de un joven de 23 años. Y vemos el dorso del pie se cortó por algún vidrio que había en el basurero. Cuando hacemos estas imágenes de resonancia, le pedimos al técnico que ponga un marcador en la zona de la laceración para que luego llamar la atención a la zona. Aquí podemos ver que hay una zona que se llenó dorsal, el primer metatarso, ahí es donde debería estar el tendón. En la imagen sagital podemos ver que hay unas partes cortadas de ese tendón, que hubo una retracción de varios centímetros, o sea que es una laceración tendinosa. Dijimos que los tendones normales no se desgarran, pero hay una excepción cuando tenemos un traumatismo penetrante. Y esto pasa ya sea en la mano dorsal o los tendones del pie que están expuestos, ya sea por algún vidrio roto o algún tipo de cuchillo u otras cosas. Hacemos resonancia, salvo que haya habido una reparación primaria ya realizada. En diferentes pacientes vemos los hallazgos de una laceración tendinosa, que es distinta que un desgarro degenerativo. Podemos observar en esta imagen axial el dígito del flexor, el flexor del dedo, y hubo acá un corte por un vidrio roto. En la imagen sagital observamos que hay una zona de corte en el tendón isquiotibial, que seguramente hubo una retracción, de lo contrario no hay tendinopatía. Esto es típico de una laceración tendinosa. Otro caso, un hombre de 52 años con un dolor traumático en la cadera derecha, con un rango de movimiento limitado. Vemos en la resonancia axial que hay una resiliencia del trocánter mayor y los músculos. Y aquí vemos en la T1 que hay focos hipointensos, puntados, y si vemos la radiografía, esto corresponde a alguna mineralización del tendón. Este paciente, de hecho, tiene tendinitis calcificada del glúteo medio. Esto ocurre cuando hay depósito de hidroxiapatita en un tendón de lo contrario normal bajo ciertas circunstancias. Vemos que hay 4 fases de la tendinitis calcificada. Tenemos la primera cuando ocurre la inflamación, que puede luego volverse sintomática.
Para reconocer la tendinitis calcificada, vamos a ver una calcificación amorfa. Esto lo veremos mejor en una placa y va a estar ubicada cerca de una superficie ósea donde hay inserción tendinosa. Aquí vemos el pectoral mayor, que tiene su inserción, a veces hay erosión ósea y esto puede tener un aspecto más agresivo. Bajo resonancia es difícil ver la calcificación, pero en otros casos sí se resaltan como focos hipointensos en T1 y T2, son más oscuros, hay una inflamación activa de la bursa adyacente a la zona y esto implica tendinitis calcificada. Hacemos un procedimiento guiado por ecografía y colocamos corticoides en la bursa. Podemos observar las imágenes del procedimiento de dicho paciente, identificamos la calcificación bajo ecografía, vemos aquí esta sombra en el manguito y colocamos entonces esta sustancia en la calcificación. Espero que se pueda ver el video. Llenamos una jeringa con solución salina y a medida que inyectamos y vemos que se saca el calcio del tendón y esa calcificación se colapsa bajo la ecografía y sacamos entonces el calcio y colocamos corticoides para curar los síntomas. Con la tendinitis calcificada, si no vemos las placas iniciales, a veces puede haber un aspecto confuso bajo resonancia. Podría ser una masa agresiva en la superficie perióstea y vemos edema, óseo, erosiones. Pero la clave para reconocerlo, además de analizar las placas, es que fíjense esa masa aparente, son focos hipoecoicos y podemos observarlo con realce, donde está la inserción tendinosa. Es importante darse cuenta de ello. Otro caso, una mujer de 30 años con un dolor de tobillo posterior bilateral. Aquí podemos ver la anomalía del tendón de Aquiles. Y eso se confirma con una resonancia y vemos engrosamiento profundo del tendón. En el eje corto podemos ver las fibras del tendón separadas. Y hay un poco de material hipointenso alrededor del tendón que tiene este tipo de aspecto. Por lo general el tibial está involucrado también o comprometido. Esto es un xantoma tendinoso que por depósitos de colesterol y macrófagos en el tendón de Aquiles, también en el rotuliano y vemos en los extensores de los dedos. Lo importante es que por lo general están asociados con hipercolesterolemia familiar. Estos pacientes se presentan como jóvenes adultos con eventos cardiovasculares o cardíacos. Es importante reconocer el cuadro. Hay otra condición, xantomatosis cerebrotendinosa, que es generalmente congénita del metabolismo ácido biliar, y esto muchas veces los podemos observar. ¿Cómo separamos esto de la tendinopatía severa? Bueno, va a haber peor engrosamiento con el xantoma que con la tendinopatía, y el xantoma tendrá este patrón con rayitas donde vemos que se separan las fibras del tendón. Esto básicamente es una placa aterosclerótica dentro del tendón. Así que si vemos esto, queremos llamar al médico que deriva y ver si le han hecho un estudio de lípidos y endocrino. Si tienen hipercolesterolemia, podrán comenzar el tratamiento. Y el tendón per se trata en forma conservadora. Si eso falla, se puede hacer un debulking quirúrgico del xantoma. Acá un señor de 46 años con dolor de tobillo a nivel lateral después de una lesión traumática. Acá vemos que hay estructuras de tipo bandiformes, que es el retináculo supertentorial que debería estar unido al maleolo y que esto ha sufrido abulsión desde el hueso. Hay mucho edema alrededor y podemos ver el peroneo largo y el tendón corto luxados en forma lateral desde el maleolo, y vemos que hay una fractura por abulsión característica del retináculo superior. Acá un ejemplo de luxación tendinosa. Generalmente los que vemos luxados son el peroneo o el extensor del cubital de carpo y con la cabeza larga del bíceps. Acá vemos una dislocación a nivel de la muñeca, el tendón está con luxación a nivel cubital y parte del motivo de esto es que hay hipoplasia del surco
SU. Y acá hay un trastorno óseo, además del desgarro o insuficiencia del retináculo, que es el que mantiene el tendón en su sitio. Acá vemos un caso un poco más difícil. Una señora de 24 años que había tenido como un dolor en el tendón con una sensación de que se soltaba la remera normal y en la ecografía inicial también. Vemos que acá los tendones largo y corto en el eje largo y en el eje corto, que tienen una ubicación posterior al malleolo externo. Y acá el video abajo nos muestra los dos tendones a medida que hace dorsiflexión del pie. Si podemos ver el video, vendremos que los tendones pasan dentro de la vaina tendinosa, uno al lado del otro. No sé si se verá el movimiento. Acá. Vemos entonces los dos tendones del peroneo que se deslizan a través uno de otro en la vaina. Esto daba el clip audible y el dolor. No había luxación desde el surco, pero esto es lo que llamamos nosotros una subluxación peronea dentro de la vaina tendinosa. Esto causa ese dolor en el tobillo a nivel lateral con ese snap, ese sonido. Y los tendones parecen estar normales en la RM en estos casos, así que es importante hacer la ecografía dinámica para hacer el diagnóstico. Luego tenemos un señor de 35 años con un dolor en el anular, y también edema, después de haber ido a hacer subir por las rocas, y esto se ve como está como tironeado de la falange proximal y vemos líquido y tenosinovitis alrededor de la vaina y hay una brecha en el eje corto entre el tendón y el hueso. Este paciente lo que tiene es una polea tendinosa rota, otra lesión de estructuras de soporte. Los tendones flexores están anclados en las falanges por las puleas cruciforme y anular. Las he llamado A2 a A4 a estas. Y estas son las poleas más importantes y habitualmente alguna lesión, ya sea A2, A3 o A4 o en combinación cuando hay rotura de polea. Esto ocurre cuando hay una carga importante en un dedo que está flexionado. Nosotros en la práctica lo vemos en general en los pitchers de béisbol, donde afecta el dedo largo o en aquellos que trepan en las rocas y que se agarran. Este es un ejemplo de un famoso trepador que lo hace sin cuerdas. Y miren acá a la izquierda la foto de aquellos que hacen este deporte. Esto implica mucha hiperextensión en la articulación interfalangia proximal y esto pone mucha tensión sobre las poleas. Cuando hacemos las imágenes, esto queremos tener un campo pequeño de corto, queremos poder incluir al menos un dedo normal adyacente al anormal y nos concentramos en lo que son las secuencias axial y sagital. Tenemos entonces un dedo anular anormal y las imágenes vemos esta forma en arco con tenosinovitis. Cuando miramos entonces el área de la lesión de polea en la imagen axial vemos alteración de la polea en el dedo medio y acá tenemos este tejido conectivo con una banda, imagen de banda. Algunos dicen que hay que hacer una imagen extendida y una relajada para acentuar los hallazgos de la rotura de polea y distinguirlo de la tenosinovitis. Vemos cuando comparamos en la extensión con la vista relajada, donde los dedos del paciente están como apretando un trapo y vemos acá la polea lesionada. Acá un señor de 52 años con dolor y edema del dedo medio y acá en forma aislada vemos que hay una señal de líquido dentro de esta vaina tendinosa. Se le habían hecho placas simples también, donde veíamos atenuación con masas periarticulares y pequeñas erosiones. Tenía gota el paciente con una tenosinovitis del tendón flexor de origen gotoso. Entonces la tenosinovitis se refiere a inflamación de la vaina sinovial tendinosa y esto se refiere a varias condiciones. Acá un ejemplo de un paciente con artritis reumatoide activa que abarca ambas manos y muñecas. Los hallazgos que vemos en cualquier forma de tenosinovitis con una intensidad de señal líquida en la vaina tendonosa y un realce en ambas imágenes.
a nivel tenosinovial. Este es otro paciente que tiene una tenosinovitis del flexor flexor largo del dedo gordo, y acá vemos el tenograma fluoroscópico para mostrar cómo se ve la vaina. En este caso inyectamos contraste junto con corticoides, y el contraste delinea los cambios inflamatorios en el tejido de soporte peritendinoso. La vaina aquí está engrosada con áreas de estrechamiento de tipo banda y saculación, así que esto es tenosinovitis. Hay muchos diagnósticos, podría ser artritis inflamatoria o infección, podría ser incluso trauma repetitivo, así que hay que poder correlacionar con la historia y el laboratorio del paciente. A veces hacemos aspiración de la vaina tendinosa, o si no hay mucho líquido podemos hacer una biopsia sinovial. Acá otros pacientes con distintas tenosinovitis a la izquierda, un paciente con severo engrosamiento de todas las vainas tendinosas del tobillo. El material no es de intensidad líquida, sino que es hipointenso en T1 y T2. También la cápsula articular está llena con material similar y hay múltiples erosiones. El paciente tiene gotatofasia y el ácido úrico tiene una señal intermedia baja en T1, T2. A la derecha, una tenovitis séptica, no solo con derrame, sino también otros hallazgos como celulitis y sinovitis. Un punto importante que si vemos un paciente con tenosinovitis y hacemos un examen con realce con gadolinio, si vemos el realce intratendinoso, este es un signo importante porque puede predecir una rotura del tendón inminente, cosa que hay que mencionar en el informe. El último caso, señora de 60 años, con una masa en el pulgar. En la imagen vemos en ponderante 1 una masa multilobulada con áreas hipointensas, adyacentes al tendón flexor en la falange distal. En T2 la masa también muy hipointensa y se extiende tanto a nivel superficial y profundo al tendón flexor. También hay una secuencia de ecogradiente donde se muestra una imagen muy hipointensa dentro de la masa, que sugiere que tiene hemosiderina en su contenido. Acá una masa común que vemos es un tumor de célula gigante tenosinovial, que es una forma extraarticular de una sinovitis vellonodular pigmentada, proliferación sinovial, más que una neoplasia verdadera, junto con el quiste ganglión. Es una de las formas más comunes en la mano, y si se los encuentra hay que resecarlos quirúrgicamente. Los aspectos de esta masa vemos en este caso un engrosamiento nodular de la vaina tendinosa que es focal y se origina a lo largo de la vaina tendinosa. Con la ecografía se mueve con el tendón y la lesión está vascularizada. O sea que la imagen con Power Doppler nos permite ver flujo dentro, y vemos acá el realce en la RM, como estos tumores como frecuencia tienen hemosiderina. Solemos ver blooming en la secuencia de ecogradiente, que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Para recapitular entonces, la morfología es importante al interpretar estudios tendinosos. Los tendones normales deben ser redondeados, ovales, y el ultrasonido complementa la RM con información dinámica. La tendinopatía es un proceso no inflamatorio que puede llevar a desgarros. Cuando vemos desgarros o laceración, tenemos que confirmar el diagnóstico en las imágenes, pero en realidad tenemos que explicarle al cirujano el tamaño, extensión y la retracción presente. La tendinitis calcificada afecta a los tendones y puede ser tratada con barbotaje y inyección de corticoides. Cuando vemos distensión de la vaina tendinosa, tratamos de separar entre tenosinovitis o masa sólida. Muchas gracias por su atención.